Bueno, yo por lo general no suelo dar como las introducciones, como muy buenas introducciones a los videos, pero esta vez traté de armarme un sexito mucho mejor. Lucecita, había un día hermoso, se fue la luz, o sea, tipo la luz de atrás, entonces como que le quitó un poquito el sentido cinemático, pero esta vez quería hacer un video un poquito diferente, más como lo que yo soy. Yo soy una persona que piensa demasiado, sobrepiensa, que tiene muchos pensamientos y muchas charlas conmigo mismo en mi cerebro, y las guardo para mí solo porque no soy una persona que suele escribir o que suele como compartir estos pensamientos, porque cuando he tenido esta clase de amigos siento que los sobrecargo, o muchos amigos no les gusta hablar sobre estos temas, entonces son algo que yo manejo normalmente en mi cabeza. Así estaba caminando por la calle, no sé hacia dónde iba en la realidad, y como que siempre estoy teniendo ese pensamiento de cómo aprendí cierta cosa o cómo tuve que aprenderlo. Para los que no saben, que asumo que todo el mundo lo sabe, hace poco, el 24 de junio, fueron los terremotos en Venezuela, que fueron 7.5 y 7.6, si no me equivoco la magnitud, pero fue algo que devastó totalmente a una región de Venezuela. Así que eso me puso como a pensar y no solo a mí, o sea, sé que a todo el mundo, y como que me removió muchas cosas que yo había aprendido. Me puse, no sé, me puse mal, me puse a llorar, porque a pesar de que no era mi familia la que estaba siendo afectada directamente, en parte todos los venezolanos y todas las personas que tenemos como que podemos venir como de un mismo lugar o algo así, sentimos como esa conexión, ¿no? Entonces, si bien no era mi familia, era como raro de explicar. Pensé que era solamente yo el que lo estaba experimentando, y yo dije, no, debe ser porque yo soy un dramático de mierda. Y después, cuando me puse a hablar con otros conocidos, o sea, la estaban pasando de la misma forma, o sea, las personas que estaban fuera también la pasaron mal. Entonces, como que nada, me puse a pensar en esas cosas y a darle vuelta en mi cabeza, y llegó un punto en que dije, bueno, ya está. O sea, esto suena muy fuerte, no sé si suena fuerte, pero es una realidad fea, es una realidad que es una realidad, y bueno, no la podemos cambiar. Y es como nada, o sea, el mundo sigue, las personas con las que trabajo, necesitamos, que de por sí son venezolanos, tenemos que seguir publicando. Y me tocó escribirle a uno y decirle así. No se lo tomó mal ni nada, pero es triste, es duro, ¿entiende? Porque uno, cuando vive situaciones como esa, le gustaría tener un poco más de tiempo, que el mundo pare un segundo, que se detenga por un segundo y te deje respirar y pensar en cuál es la siguiente acción. Y la realidad es que esas cosas no pasan. Entonces me puse a experimentar, a pensar cómo yo había aprendido eso. Y obviamente, si no saben, yo en este canal tengo muchas veces hablando de cómo perdí a Marvin, que era mi novio. Ya pasaron más de 3 años, vamos por 3 años y medio, si no me equivoco, y fue una pérdida, o sea, tipo la pérdida más grande que yo tuve. Entonces, como que a raíz de eso a mí me cambió mucho el chip y empecé a ver la vida y las cosas de una forma totalmente distinta. Entonces, claro, cuando uno entiende un poco esas cosas, al tiempo me di cuenta que nada, o sea, que me sentía mal por la situación que estaban pasando allá. Así que lloré un montón, vi las noticias, vi Twitter, me sentí mal, pero había que seguir, porque bueno, el mundo no se detiene ni te espera. O sea, el mundo es como, si tú te caes, te empieza a arrastrar y te patea y te patea y te patea, y nada, o sea, hay que continuar. Y es una realidad dura, pero bueno. Entonces, al pensar en eso, dije, tengo muchas historias que contar y tengo muchas cosas que contar, así que puedo hacer este video, que 20 minutos después voy a decir que el título es las cosas que aprendí y desaprendí a mis 30. Yo soy del 94, lo que significa que tengo 32 años, y yo sé que no sé si físicamente me veo más joven, pero yo obviamente ni en pedo me siento de 32 años. Yo pensé que a mis 32 iba a ser una persona completamente distinta, o iba a estar, pero eso era la persona de antes. Yo vi como el autopetisui como algo muy cercano a mí, como algo que me acompañó toda la vida. Entonces yo por eso pensaba que estaba, tú sabes, ido a estas alturas, pero por suerte no, y ya tampoco lo veo de esa forma. Pero bueno, ha sido un viaje muy largo. Entonces, para comenzar a contar las cosas, yo me hice como, les voy a mostrar a ver si se ve algo, para que vean que preparé lo más que pude este video, porque realmente quiero expresarlo de la mejor forma. Como capaz ni se ve, pero me hice un guión de todas las cosas que yo creo que he aprendido hasta este momento, pero luego obviamente lo pasé por ChatGPT para que me ayude a terminar de armar el guión, y creo que algunas cosas eran repetitivas, así que lo vamos a separar por capítulo. Siento que yo pasé
por mi personalidad y por mi crianza la mayor parte de mi vida tratando de sobrevivir, como apagando incendio tras incendios tras incendios, y nunca pude vivir realmente, sino hasta hace un tiempo. Yo creo que desaceleré mucho cuando conocí a Marvin, porque yo venía como de pelear para graduarme, pelear para esto, pelear para emigrar, pelear para existir, pelear para mantenerme en este país. Como siempre era una pelea constante. Entonces siento que cuando lo conocí a él redujo mucho ese estrés, como esa cosa de que siempre vas totalmente violento a hacer todo y que siempre estuve sobreviviendo. Yo veía a mis compañeros del colegio, gente que conocí a lo largo de mi vida, y de repente, bueno, ellos tenían un poco más su vida resuelta, tal vez una carrera mucho más de renombre que la mía. No sé si estaban graduando de un posgrado, o estaban teniendo hijos, o estaban comprando sus casas. Dígame, los que compran su casa, creo que eso es los que tienen hijos no me importan, o los que le trabajan en empresas tampoco me importan, como que nunca me dolió tanto. Sí te queda un poquito de cosas, yo no estoy ni cerca de hacer lo que ellos están haciendo, pero los que se compraban su casa sí, era como, se están comprando una casa, ¿entiendes? Es como un montón, y uno piensa, ¿no? Esas cosas te llegan de la perfección que existe en las redes sociales, de que todo el mundo postea obviamente la parte que a ellos no les conviene, sino la parte linda, la parte emocionante, es lo que comparten. Nadie comparte cuando están a las 10 de la noche encerrado en su casa, postrado en la cama, llorando. Entonces obviamente hay que tener como esa capacidad de entender que no todo lo que está allí es real, es solamente una parte del todo, es un pequeño momento, y eso no es algo que sea constante. La felicidad y la estabilidad no es constante, pero tampoco lo es las cosas malas. Y eso me lleva a una cosa que a mí me encanta repetirme en los buenos y malos momentos, y es que nada dura para siempre. Es duro si lo piensas de cuando estás viviendo algo bueno, y es bueno si lo piensas de cuando estás viviendo algo malo. Yo pensaba en mi infancia que eso me iba a durar para siempre, y que esa malestar que yo tenía en ese momento iba a ser así para siempre, aunque yo sabía en el fondo que cuando creciera me podía ir de mi casa y podía cambiar mi realidad, ¿no? Pero bueno, en el momento uno piensa que es para siempre. Después, cuando estaba en Venezuela, que la situación se puso muy fuerte, que más o menos no teníamos para comer, que estaba como un poco muy desesperado, también pensé que iba a ser para siempre. Después emigré, tenía un novio, al principio la pasábamos muy bien, y yo pensé que eso iba a ser para siempre, que nos íbamos a amar, que nos íbamos a durar toda la vida. Después la empecé a pasar mal, y la empezamos ambos a pasar mal en nuestra relación, y también pensé que eso iba a ser para siempre. Y después vino el momento más fuerte, que fue cuando sucedió la muerte de Marvin, y también pensé que ese dolor que yo sentía iba a ser para siempre. Pero anterior a eso, el amor y la felicidad que yo sentía por Marvin y con Marvin, y pensé que ese momento iba a ser también para siempre, y nada de esas cosas fue para siempre. Todo pasa, lo bueno y lo malo, y es lindo saber esto y estar claro en esto, porque te permite disfrutar un poco más las cosas buenas, y también cuando estás pasando un momento malo, entender que es parte del proceso, y que nada, es la vida pasando. Esa fue una de las otras cosas que yo también aprendí relacionado con la pérdida de Marvin. Pero antes de seguir a esa, quiero terminar este punto. Todo pasa. Entonces, cuando estemos pasando, o sea, lo que yo trato de hacer conmigo, porque no quiero dar consejos, sino decir qué es lo que yo hago conmigo, cuando estoy pasando un mal momento, me siento un poco más tranquilo, porque no siento que va a ser para siempre, porque sé que no importa qué tan doloroso o qué tan difícil sea el momento que estoy transitando, va a pasar. Y cuando de vez en cuando tengo esos destellos de que siento que la vida es hermosa y que todo vale la pena, trato de disfrutarlo, porque también un poco me da como, bueno, disfrútalo, porque esto no es para siempre. Entonces es lindo saber eso. Luego, algo que también me ha ayudado mucho a cambiar la perspectiva de mi vida es entender que nada me pasa a mí particularmente, sino que la vida pasa. La vida simplemente sigue su curso, y no hay una persona que esté escribiendo mi destino, o que no sé cómo llamarlo. Pero si es así, yo estoy negado a que mi destino sea sufrir o estar en dolor o en depresión constante. Así que no sé, quien sea que esté a cargo sepa que conmigo van a joder toda la vida, porque voy a estar en contra de. Pero más allá de eso, también, cuando pasó lo de Marvin,
yo pensaba que la vida la tenía agarrada conmigo, porque yo decía, ¿por qué si siempre me ha pasado tan mal? ¿Por qué me quitan este buen momento que tenía, esta buena oportunidad? Y yo subía esas historias a Instagram. Por eso a mí el compartir contenido es algo que me ha ayudado. O sea, a veces está mal porque todo el mundo habla de ti, pero bueno, me chupo un huevo. Pero era bueno cuando las personas me escribían y habían pasado por situaciones iguales o tal vez un poco más duras. Entonces, eso me hacía sentir y me hizo notar que no era algo que me estaba pasando exclusivamente a mí o que me había pasado a mí, que en miles de millones de personas en el mundo yo era el único que estaba viviendo esa situación, sino que en general es la vida que pasa. Entonces eso me hizo entender que no era que la vida estaba ensañada contra mí y te deja como respirar un poco más en paz, ¿no? Como decir, bueno, lo puedo intentar porque no es que la vida está en contra de mí, no es que el destino, alguien determinó que yo iba a sufrir, no, nos pasa a todos están en una, y también entender eso es que todos están en una, a veces te hace un poco más empático, te permite entender que el sufrimiento es parte de la vida y que está con nosotros la mayor parte del tiempo, entonces como que te hace un poco más, bueno, no me lo voy a tomar todo tan personal, ni de las personas ni de las situaciones normales que te pasan en la vida. Así que estas dos cosas, como entender que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, y que no hay cosas que nos pasen explícitamente a nosotros por una razón en específico, sino que es la vida pasando, son dos cosas que me han hecho cambiar un poco más la perspectiva. Algo que he tenido que experimentar hace poco, que esto trae como que yo me di cuenta de esto solo cuando supe sobre eso. Entonces, para que tenga sentido, hay algo que se llama la ley del observador, y la ley del observador dice que algo puede existir solo porque tú lo estás viendo, y cuando tú lo conoces está disponible para ti en el mundo. No sé si lo explico bien, pero creo que ya lo había explicado en un video. Tipo, por ejemplo, tú conoces la nueva palabra work, qué sé yo, ponele, y tú no sabías que esa palabra work en español era trabajo, ¿verdad? Es la palabra work en inglés y en español era trabajo. Entonces, de repente tú aprendiste esa nueva palabra y de repente ahora te aparece la palabra en todos lados, en todas las canciones, en cualquier lugar al que vas está la palabra work. Y esa palabra siempre estuvo allí, solamente que nosotros no la sabíamos y no la conocíamos y no estábamos preparados para verla. Entonces, empezó a existir para nosotros cuando nosotros la aprendimos. Entonces, eso me pasó a mí con un capítulo de, adivinen que esto es muy estoico, Keeping Up with the Kardashians. Mi inglés malísimo. Keeping Up with the Kardashians. En un capítulo, Khloe Kardashian dice, si quieres hacer a Dios reír, cuéntale tus planes. No lo voy a intentar decir. No, sí lo voy a intentar decir en inglés. If you wanna make to God laugh, tell him your plans. Me voy a reír desde ya porque cuando edite este clip me voy a quedar de la risa y va a ser vergonzoso y lo tengo que dejar. Yo decía eso, y es algo muy cómico. Tú puedes planear y planear y planear y planear lo que tú quieras y pensar que va a ser de cierta forma, y puede que eso que tú querías que fuera pero no como uno pensó que iba a ser. Hay muchas cosas que se escapan de nuestro control y que no podemos entender, y nos molestamos porque no pasan de la forma en la que nosotros queríamos que pasara, o nos frustramos, o nos duele, o nos daña, y definitivamente las cosas pasan como van a tener que pasar. No existe, capaz existen mundos alternos en los que nuestras decisiones y nuestras acciones crean nuevas raíces en las que yo viva con Marvin, o Marvin siga vivo pero nos hayamos dejado, porque esas cosas suceden como tienen que suceder. No existe otra forma para que suceda. Uno quiere controlar todo. Uno quiere, no, qué bueno, que mañana hago esto, que mañana hago lo otro de la forma de no sé qué más, que esto y lo otro. Entonces, estás como sufriendo y pensando siempre en tener el control de todo, o de cosas que realmente se escapan de nosotros, o sea, que no tienen que ver con nosotros. Eso a mí, cuando pasa algo malo y yo digo, ¿sabes qué? Pero yo esto no lo puedo controlar, yo esto no lo podía controlar, me da una tranquilidad que yo digo, qué bueno que soy consciente de esto, que tengo la capacidad de entender esto, porque si no, me destruyera. Y eso me lleva a una segunda lección que realmente yo la tengo mucho conmigo, y es: en el camino se arreglan las cargas. Eso es espectacular. Uno quiere tener la solución a todos los problemas y es imposible. Entonces, existe algo que también he hablado un montón de eso, que cuando lo aprendí, así como les comentaba esto de Khloe Kardashian, que es la ley del observador, que cuando ves y aprendes algo, siempre lo estás repitiendo, era de, mami siempre dice eso, en el camino se arreglan las cargas. Entonces, una vez vi algo de lo que era la
parálisis por análisis, y era que claro, que te pones a decir, bueno, voy a empezar a grabar contenido cuando tenga más plata, cuando tenga para salir a comer, cuando tenga mejores luces, cuando tenga no sé qué. No haces nada porque estás pensando todas las variaciones y todas las posibilidades para hacer lo que querés hacer. Es más fácil, es más divertido y se aprende un montón más haciendo. Porque vas aprendiendo, esto no funcionó y demás, salvo que tengas la posibilidad de aprender todo lo que puedas aprender antes de comenzar a hacerlo. E inclusive uno estudia 5 años de derecho, de medicina, de muchas carreras para que al final termines haciendo unas prácticas y te des cuenta que realmente lo que aprendiste en la universidad era el 1% y que realmente te queda un montón para aprender y que la práctica, entonces así también funciona. Hay que lanzarse y hay que empezar a hacer las cosas. Yo me he mandado muchísimas cagadas en mi vida y creo que no me arrepiento de muchas de ellas porque al final he podido aprender o desarrollar otra cosa que no tenía ni idea que podía resultar porque inicié esa acción. Por ejemplo, yo sabía que no quería trabajar más en el hotel porque yo la pasaba como el orto, mis jefes eran una mierda, era totalmente despreciado. Me sentía muy mal porque yo ya estaba cumpliendo 31 años. Yo sabía que no quería trabajarle más a nadie más. Porque si sabía que me iba a otra empresa, iba a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, ¿qué hice? Simplemente me lancé con Fact Factory. Y ahí está, no pude controlar cómo resultó y no ha sido lo que más dinero me ha dado, me ha ayudado, obvio, pero no fue la solución que yo pensé que iba a ser, sino que a través de Fact Factory se me crearon condiciones para poder ejercer y hacer otras cosas que me dan lo que me sustenta hoy día. Primero, eso cumple lo de si le quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes, porque, o sea, mi plan era uno y resultó siendo otro, no totalmente distinto, pero que no, ni siquiera lo pensé, o sea, ni siquiera pensé que iba a ser una posibilidad de vivir de las redes, no de las mías todavía, sino de otras personas, sino ayudando a otras personas a hacer redes, como que nunca lo pensé y se presentó, listo, lo tomé, lo hice y seguí y no esperé, porque claro, me dijeron, bueno, nos ayudas a hacer los diseños, nos ayudas a hacer esto, cosas de diseño y de edición que yo ya sabía, pero también había que manejar temas de marketing, de campañas, de publicidad, de plata, de cuánto gastamos en esta publicidad y ese tipo de cosas. Y yo no sabía, y yo no esperé a que las condiciones ideales estuvieran o que eso yo lo tuviera todo resuelto, sino que yo me lancé y en el camino empecé a resolver las cargas. Ay, ¿cómo hacer esta campaña? ¿Para qué sirve esta otra? Y así me lancé. Y yo sé que no es lo correcto, pero bueno, yo no tenía la posibilidad de aprender todo eso antes de, así que lo aprendí en el camino y resultó. Podría haber resultado mal como me ha resultado en otros casos. Yo me la banco y asumo las responsabilidades de todas esas cosas, pero también ha sido divertido aprender de todo eso y lanzarme a nuevas posibilidades e ir navegando con lo que se te da, ¿entiendes? Como, bueno, no sé, el verdadero, si la vida te da limosne, haz limonada. Entonces yo literalmente agarré la limona y me hice una limonadita. Con lo que pude y con lo que sabía y con lo que tenía y no me preocupé por el resto. En realidad sí estaba muy preocupado, pero bueno, esa es otra cosa. Yo hace mucho tiempo me preguntaba, decía, bueno, pero yo por qué no me gradué de abogado, yo por qué no estudié medicina, yo por qué no estudié arquitectura, yo por qué no estudié como una de esas carreras que tienen capaz más renombre, que es el diseñador gráfico. Si no saben, yo soy diseñador gráfico, solamente TCU, que significa técnico superior universitario en diseño gráfico, graduado en la Universidad de Venezuela, Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, clase del 2012, cum laude. Un shout para toda la gente del Táchira. Como que siempre me autocriticaba eso, ¿no? Como que en vez de decir, marico, mira, lo que hiciste, te pagaste tu propia universidad, bancaste, eras el primero de tus 6 hermanos en ir a la universidad, hasta ahora lo soy, gracias a Dios mis hermanos hermosos están estudiando, están sacando su bachillerato, así que ya no voy a ser el único, pero hasta el momento yo era el único hermano que había ido al colegio y que había ido a la universidad. Entonces, para mí, en vez de yo de preocuparme por eso, me preocupaba porque yo no me graduaba de las carreras que personas que tuvieran oportunidades diferentes, totalmente distintas a los demás, o sea, oportunidades distintas a mí, estaban logrando cosas que obviamente su éxito era diferente al mío. Mi éxito en ese momento era eso. Mi éxito no podía ser juzgado con las condiciones ajenas, con condiciones que le pertenecen a otras personas que tuvieran otras realidades y otras ventajas o desventajas.
yo no podía compararme con una persona que había tenido padre y madre, que tenían para pagar una colegiatura en la universidad, que tenían para pagar en vez de una habitación una casa, que les daban un auto para que fueran y vinieran a la universidad, que les pagaban todo o que les daban algo. Entiendo, o que por lo menos tenía familia. O sea, yo no podía comparar el éxito que yo he tenido o que yo estaba teniendo con el de personas que tuvieron oportunidades diferentes. O sea, no significa que nada de esas personas está mal. Ojalá Dios y todo en el mundo pudiéramos tener esas oportunidades, y no lo estoy criticando. En su momento sí lo criticaba porque estaba odiado con la sociedad y con el mundo, porque pensaba que era una víctima más del sistema, y un poco sí, pero un poco no también. Ese es un punto más delicado. Estuvo bueno entender que yo no puedo juzgar lo que yo soy ahora a mis 32 años con lo que han sido otras personas o con lo que son otras personas a mis 32 años. Yo no me puedo comparar con una persona que vivió en un país de primer mundo toda su vida a yo. Ahí se nota que soy tercermundista. A mí que tuve que nacer en Venezuela en 30 años y pasé 20 años de mi vida en dictadura, y luego de eso emigré, he pasado 1000 trabajos y he tenido que hacer 1000 cosas y 1000 malabares para lograr hacer y tener lo que soy ahora, y es algo espectacular que yo ahora... Yo soy muy sentimental, así que si se me quiebra la voz, nada, pero como que nunca pienso en esto, y está bueno este video por eso, porque me permite, es tremendo haberse sostenido y ser ahora tan estable, no, sino estar tan mejor ahora mentalmente después de todo lo que ha pasado, porque se me permite entender que he sido exitoso humildemente, con mis cositas. Si yo miro el pasado, la persona quebrando cuando tenía, no sé, 10 años, Dios, yo deseaba esta vida. Yo deseaba tener un poquito de lo que tengo ahora, ¿entiendes? Esta tranquilidad, esta soledad que me ha costado mucho, la comida que tengo, oportunidades que tengo viviendo en este país, las cosas que hago. Siento que no lo he valorado mucho, así que qué bueno que piense en esto. Yo hace tiempo lo he pensado y siento que no he valorado las oportunidades que he tenido, que he pasado mucho tiempo quejándome en vez de disfrutarlas y sacarle provecho, así que eso es lo que estoy tratando de hacer. Yo, o sea, ni siquiera cuando estaba chiquito pude imaginar tener la vida que tengo y la vida que voy a seguir construyendo, porque, o sea, no es que mañana me vaya a dormir en la vida del tren, no, ahora es donde queda, porque, papi, y el mamá nunca muere. Así que nada, creo que he dicho lo que tengo que decir. Tengo muchas más de estos pensamientos conmigo todo el tiempo, pero bueno, es difícil porque mi cabeza va como muy a millón, y a pesar de que yo pasé esto traté de escribir un guión, traté de pasarlo por ChatGPT, por Gemini, para crearlo como lo más efectivo, entretenido y funcional posible. Se me mezclan un poco las ideas en la cabeza, entonces no es lo mismo como... No sé, tengo que seguir aprendiendo, que eso es lo lindo de todo esto, de seguir aprendiendo. Una vez, creo que esto fue la mamá de Martín Sirio, y Martín lo dijo en un video y creo que nunca se me... Sí, estoy 1000% seguro que fue él. Dijo: en la vida se gana o se aprende, es decir, como que nunca terminas perdiendo, y al principio es como todo. Al principio hay cosas que no son buenas y uno como que se las toma para el orto y siente que son el fin del mundo y que está mal, pero hay algo lindo en muchas cosas que al principio no podemos entender, y después decimos: uy, la puta que me parió, por esto yo tenía que experimentar esta situación. Yo, por ejemplo, creo que mi conclusión de todo lo que pasó con Marvin y lo cerca que estuve de la muerte y ver cómo murió en mis brazos y rogarle que no me dejara porque yo soy re dramático, cómo me cambió la vida. O sea, no sé, fue el sentido que yo le di, ¿no? Bueno, a mí me pasó esto para que pudiera ser esta persona. Que es una pena y es una lástima que Marvin haya sido el elemento que me despertó a mí. Es triste porque yo quisiera que él estuviera acá conmigo todavía. 3 años y medio y yo todavía no lo suelto. O sea, sí lo suelto, pero digo, me encantaría que volviera el amorcito de mi vida. Lo que quiero decir es nada de eso, que al final aprendí un montón de eso, y aunque fue la situación más devastadora de mi vida, ha sido la más reveladora, la que más me cambió el chip, y la que yo siento que es como que realmente ahí empecé a vivir. Es como solté todo y me cambió la percepción. Y nada, quiero pedirles que si por favor, yo sé que no comentan, o sea, como que todavía no tengo esa comunidad, pero bueno, si están vieron este video y se sienten un poquito conmovidos con lo que pasó en Venezuela, no olviden en donar algo. Yo sé que este video lo va a subir con un poco de delay, porque bueno, me cuesta editarlo, hago muchísimas cosas, tengo que
trabajar, o sea, cumplir con mi trabajo, entonces eso me va a costar un poquito, sí, pero si aún está, si aún a la fecha que subo este video hay donaciones activas para Venezuela, por lo menos de dinero, yo les voy a dejar el link en la descripción, y si no pueden donar porque no tienen mucho dinero, pues siempre compartir información sobre las cosas que pasan en Venezuela. Créanme que casi todas las cosas que pasan en Venezuela en contra del gobierno son correctas, o sea, no se preocupen, son 100% verídicas, eso no es IA, eso es nada, es así que no tengan miedo en compartirlo porque es real. Y nada, coméntenme si este tipo de video les gustó, si les gustaría que haga algo más así, o si mejor me pongo a cocinar. A mí me encanta cocinar un montón, pero los videos de cocina son una paja. Bueno, son una paja, no son tan divertidos como hacerlos con alguien. El día que vino Andy, ese día me gustó. No olviden suscribirse a este canal, no olviden darle like, síganme en Instagram si me quieren seguir en Instagram, y la próxima semana nos vemos con un video que no tiene nada que ver con esto porque voy variando, ¿viste? Voy variando.